Bueno, ya estamos aquí con el economista Pedro Rabasa para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina tras esta difícil semana en el ámbito internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, Pedro, ¿a qué atribuís este deterioro que se viene dando en el contexto internacional? Obviamente, bueno, primero comenzó la situación con la perspectiva, ¿no?, de la suba de tasas de interés en Estados Unidos, pero en estas últimas semanas se ha agregado, ¿no?, el factor de China. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se ha deteriorado tanto la situación? Bueno, la economía china venía desacelerándose de forma notoria desde hace 2 años, pero conservaba un ritmo de crecimiento que estaba cerca del piso que aparentemente las autoridades chinas consideran que necesitan para mantener la paz social y la complicada situación política interna de China, que es alrededor del 7%. El año pasado, de hecho, China creció cerca del 7,4%, y este año estaba apuntando a crecer menos que eso. Inclusive algunos informes privados dicen que, pese a que China informó que en el primer semestre creció cerca del 7%, en realidad el crecimiento habría sido más cerca del 4%. En ese contexto de que la economía se está desacelerando, sin embargo, había de forma muy creciente chinos comprando, una parte creciente de la población comprando acciones, y se había creado algo que podía llegar a ser algún tipo de burbuja, es difícil decirlo, pero la bolsa china había subido de una forma espectacular, tanto el año pasado como en lo que iba de este año, y de hecho, después de las muy fuertes bajas que ha tenido a lo largo de toda esta semana, sin embargo, todavía está cerca de un 30% por encima de los valores que llegó a tener el año pasado. Claro. Así que en realidad, digamos, es difícil separar cuánto hay de burbuja o cuánto no había antes, pero sí lo que está claro que en una economía que se está desacelerando fuertemente es difícil que los activos de riesgo, en particular las acciones que dependen en definitiva de cómo está la economía, conserven el valor, y esa suba del valor más tenía que ver con una parte de la población crecientemente apalancada con préstamos baratos para comprar acciones, que con las perspectivas de la economía. Era algo que probablemente, digamos, se estaba provocando a una velocidad demasiado rápida, digamos, esta entrada de los chinos a la bolsa, y las autoridades chinas no supieron detener ese efecto, y por supuesto, cuando hay una suba demasiado alto, si no se mantienen los fundamentals, la economía no está bien, se corre el riesgo de que pase lo que está pasando hoy. Igualmente, más allá del problema de la desaceleración de la economía y de la caída del mercado bursátil, en realidad para nosotros, para Argentina, para los países emergentes, lo que más nos interesa es cuál es el efecto que va a tener la economía china o una desaceleración del consumo en China con el precio de los commodities. Exactamente, bueno, en particular la Argentina, el tema de la soja, que ha alcanzado en estos últimos días niveles mínimos en 6 años. También muy importante para Argentina lo que sucede con el real, ¿no? Porque la moneda brasileña, bueno, es la moneda del principal socio comercial de la Argentina, donde van una parte importante de nuestras exportaciones. ¿Crees, digamos, que este contexto internacional puede agravarse y puede seguir golpeando justamente a estas variables tan caras a los sentimientos de los argentinos o de la economía argentina? Bueno, claramente la suba del dólar en Brasil ha superado los pronósticos más pesimistas, ha llegado a valores un poco por encima, digamos, de lo que se esperaba o de lo que necesita Brasil, de hecho. Y definitivamente, tanto la caída del precio de los commodities como la suba del dólar con respecto a todas las otras monedas, porque no es que solamente el real cayó más que otras monedas, pero en general prácticamente la mayoría de las monedas de los países emergentes y de los países centrales han caído contra el dólar en lo que va del año, en un movimiento que comenzó en la segunda parte del año pasado, y eso obviamente ayuda o complica aún más una economía local, la economía argentina, que ya tenía problemas, y estos son una serie de frutillas en el postre, digamos, para los problemas que íbamos a tener, que tenemos y que íbamos a tener y que sí van a ir acelerando a medida que nos acercamos a las elecciones. Pero como te decía antes, ¿crees que este escenario puede seguir deteriorándose? Yo creo que el mercado internacional todavía no tiene la mala noticia, llamémosle, sobre todo en la parte financiera, de lo que va a implicar la suba de las tasas en Estados Unidos, que tal vez ahora pase para el año que viene. Es una discusión que hay hoy, porque obviamente hace bastante que se venía hablando de que iban a subir, se esperaba que subieran en el mes de septiembre, de hecho, casi se descontaba, o si no era en septiembre, por lo menos antes de que termine este año, pero con estos movimientos en los mercados tal vez se atrase un poco. La pregunta es, ¿cuándo van a subir? Y cuando empiecen a subir, el ¿Con qué movimiento, velocidad, no? claro, la velocidad, y en particular el movimiento típico, la reacción inicial
cuando empieza a subir la tasa de interés en Estados Unidos es que el dólar se aprecia. Claro. La pregunta es hasta dónde se va a apreciar el dólar y qué va a significar eso entonces para la competitividad argentina, teniendo en cuenta que somos la moneda que prácticamente menos se ha movido con el dólar y particularmente en términos reales que más se ha apreciado, digamos, en los últimos 9 meses. Ahora, Pedro, Brasil devaluó 20, 25%, depende de cuándo se lo mire, y sin embargo la economía cayó 1,9% y hay expectativa de que siga cayendo este año y el próximo año también. ¿Cuál es la receta para Argentina? Porque muchos economistas están diciendo lo que hay que hacer en Argentina es devaluar, el próximo presidente seguramente va a devaluar y eso va a reactivar la economía, reactivar las economías regionales, pero bueno, nuestros vecinos nos están mostrando que con devaluar tampoco alcanza. Bueno, devaluar únicamente no sirve a ninguna economía, particularmente si lo único que se hace es devaluar, si la única medida económica es devaluar, y tenemos el ejemplo cercano de lo que pasó a finales del año 2013 y principios de 2014, donde Argentina tuvo una importante devaluación, y 6 meses después esa devaluación había desaparecido. Pero en el caso brasileño está complicado, no solamente por digamos, una economía que Distinto igual crece el caso menos. de Brasil, ¿no? Porque Brasil devaluó y eso no se ha ido a precios. De hecho, la devaluación ha sido prácticamente del 50%, no tengo el valor exacto, en el último año. Sin embargo, la inflación de los últimos 12 meses está en torno al 10%, ¿no? Bueno, igualmente la inflación se aceleró relativamente en el margen, o sea, el traslado de la devaluación a los precios en Brasil es definitivamente muy inferior, como en la mayoría de los países, respecto a Argentina, y eso tiene que ver con la estructura económica, pero también tiene que ver con lo que pasa con la moneda doméstica. El problema que tenemos aquí en Argentina es que en realidad no confiamos en la moneda doméstica para ahorrar, y por lo tanto estamos mirando en lo que pasa con la otra moneda, y además tenemos limitaciones para proveernos particularmente de bienes de consumo elaborados y de bienes tecnológicos a nivel interno, y eso hace que inmediatamente una devaluación se traslade a algunos precios internos. Y Pedro, ¿a qué atribuís en este caso la suba del dólar blue que estos días llegó a sobrepasar la barrera, si querés, psicológica de los 16 pesos? ¿A qué se debe? Bueno, luego de las PASO, luego de las elecciones primarias del 9 de agosto, el Banco Central, las autoridades evidentemente tomaron la decisión de tratar de vender menos dólares porque la caída de reservas estaba haciendo, aunque no se mostraba, estaba siendo demasiado rápida, y el dólar ahorro, la venta promedio por cada operación de dólar ahorro cayó cerca de un 30%, que claramente tiene que ver con autorizaciones, que se ha reducido el monto de las autorizaciones promedio, y eso ha implicado que hay una menor oferta, que además se está mezclando con que una parte de los que están comprando dólar ahorro ya no lo compran para venderlo en el mercado informal, sino que además lo están comprando porque quieren quedarse con los dólares. Está habiendo menos oferta en el mercado informal y hay bastante confusión respecto a cuál va a ser el plan económico de los candidatos y eso, por supuesto, tiene mucha injerencia con respecto a lo que pueda pasar con el mercado informal. El precio de casi 16 pesos o 16 pesos por dólar es definitivamente muy alto para Argentina, si tuviera que ver con el tipo de cambio formal. Pero si tenemos los dos tipos de cambio separados, un mercado formal y un informal, y están muy separados, y no hay perspectivas de que se vayan a unificar, por supuesto que se separan completamente y se pueden separar todavía más. El ejemplo extremo, por todos conocidos hoy, es Venezuela, donde la separación entre el tipo de cambio formal e informal es de más del 1000%. El tipo de cambio formal en Venezuela hoy vale 6,3 bolívares por dólar y el tipo de cambio informal vale más de 650 bolívares por dólar. Sí, tiene algunas peculiaridades, ¿no? Igual Venezuela, está que mucho peor, favorecen eso, ¿no? Por supuesto que no estoy diciendo que vamos a llegar a ello, simplemente estoy diciendo el ejemplo, que es una economía en la cual están muy separados los dos mercados y donde Venezuela a 6,3 es la economía más cara del mundo. Si uno va a Venezuela y paga con la tarjeta de crédito a 6,3 bolívares por dólar, es increíblemente cara, pero si uno paga al precio del tipo de cambio informal, es extremadamente barata. Ninguno de los dos precios tiene sentido. Y eso es lo que pasa, o sea, como ejemplo extremo, Argentina la ha pasado en algún momento también, en el cual cuando se separan los mercados y cuando no hay perspectiva de que se unifiquen, el mercado informal deja de tener sentido, digamos, que todo lo que se conoce como tipo de cambio de equilibrio que se aplica al mercado formal. Si todos decimos que hoy un tipo de cambio de 12, 13 pesos por dólar para Argentina sería más que suficiente, sería suficiente, pero si no tenemos ninguna perspectiva de que se unifiquen los mercados, eso ya no sirve y ahí, digamos, entran a correr otros términos que es cuántos pesos van a sobrar y qué voy a hacer con esos pesos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, nos vamos entonces con el análisis de Pedro Rabasa sobre la situación de la economía, analizando un poco las perspectivas y lo que puede hacer el próximo gobierno cuando asuma el próximo 10 de diciembre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.